Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva formación de la agrupación Joven Abogacía de Madrid. En la tarde de hoy nos acompaña Juan Pedro Díaz Senés, que es investigador predoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Derecho Privado, en el área de Derecho Civil, y está especializado en el área de responsabilidad extracontractual y de Derecho Digital, sobre el que está haciendo ahora mismo su tesis doctoral. Va a hablarnos esta tarde pues, de un tema bastante candente, sobre el que además recientemente pues, ha habido bastantes novedades, como es el futuro de la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Pues muchas gracias, Juan Pedro, por tener este hueco con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias Ángel. También agradecer a la agrupación de jóvenes abogados y en especial agradeceros a todos los asistentes a este panel. Como bien incidía Ángel, lo cierto es que la regulación en materia de inteligencia artificial está siendo un tema de sumamente actualidad. Venimos ya de 2 o 3 años en los que la Unión Europea presentaba una propuesta en abril de 2021. Pero lo cierto, y no sé muy bien si estáis al tanto, las últimas semanas han sido una semana frenética. Desde el día 2 de febrero, es decir, el pasado viernes, ya conocemos la versión final del texto sobre el Reglamento de Adopción Internacional, y es que este ha tenido varias modificaciones bastante sustanciales desde la propuesta que presentaba la Comisión en abril de 2021 a la que finalmente conocemos desde hace unos días. Además, esta noticia en relación al conocimiento, a la aprobación del texto, viene del Coreper, en el que el Coreper ha dado su voto favorable a este texto y ya solamente quedan un par de votaciones que probablemente serán mediados de febrero y abril para cuando se apruebe el reglamento de inteligencia artificial. Como digo, 2023 ha sido un periodo de sucesivas modificaciones y cambios por parte del Parlamento en su jornada en junio y por parte de los acuerdos tripartitos en el mes de diciembre por parte de Comisión y Consejo. Dado este recorrido, también llama la atención cómo fue la semana pasada, a raíz de esta reunión por parte del Coreper para que concediese su voto favorable, se planteaba Francia y Alemania su negativa o su recelo a que este reglamento finalmente sea aprobado. Y esto en gran medida nos sorprendió a muchos, puesto que Francia y Alemania habían participado como miembros de la Unión Europea en las sucesivas votaciones, tanto en el Parlamento, en el Consejo o en la Comisión. Pero su recelo está ahí. Y esta noticia que se conoció la semana pasada daba pie a pensar que iban a votar en contra a través del Coreper, iban a manifestar su posición y su rechazo y finalmente este proyecto de reglamento de inteligencia artificial se va a quedar en eso, en un mero proyecto. Finalmente hemos visto que no, y para entender esta cuestión, ellos alegaban que se debía a que el reglamento de inteligencia artificial iba a frenar el desarrollo tecnológico. En este sentido, cabe preguntarnos si esto es así y, en cualquier caso, si es necesario que tengamos una norma que regule de forma concreta y en específico la inteligencia artificial. Para ello, sí me gustaría alejarnos un poco de lo que es la Unión Europea y ver qué están haciendo en nuestro entorno. Si atendemos, por ejemplo, a los principales estados que están en la vanguardia del sector tecnológico, Estados Unidos, China, preguntarnos si ellos tienen una norma en inteligencia artificial o si la desean. Pues lo cierto es que tenemos en noticias del año pasado, se reunió el G7 en el mes de marzo y se aprobó se reunió en este fórum, se acordó el proyecto Hiroshima. El proyecto Hiroshima tenía como finalidad presentar una serie de principios y unos códigos rectores en materia de inteligencia artificial. Es decir, el G7 estaba poniendo el foco ya el año pasado en que la inteligencia artificial trae consigo una serie de riesgos que los estados deben estar al tanto. Esto por parte del G7, de la cual la propia ministra de la Comisión Europea manifestaba: me complace dar la bienvenida a estos principios rectores internacionales del G7, que finalmente se aprobaron en octubre de 2023, que reflejan los valores de la Unión Europea para promover una inteligencia artificial fiable.
Y es más, dice, pido a los desarrolladores de la inteligencia artificial que firmen y apliquen este código de conducta lo antes posible. Por tanto, vemos como una cierta alineación por parte del G7 con la Unión Europea. A este hecho también se le suman los estados concretos. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos se nos viene a priori, cabría pensar, o su posición ha cambiado desde el año 2021 hasta ahora. A día de hoy, que no podemos caer en la confusión de pensar que Estados Unidos no quiere regular la inteligencia artificial, puesto que también tenemos noticia de 30 de octubre en el que Biden presenta una orden ejecutiva que viene a regular los sistemas de inteligencia artificial. Las preocupaciones que tienen principalmente los estados atienden a la seguridad de sus fronteras y atienden a la protección de los derechos de sus ciudadanos. Por último, el caso de China, que sería otra de las grandes potencias tecnológicas. ¿China ha regulado la inteligencia artificial? Lo cierto es que sí. Su regulación es de 15 de agosto de 2023 y su contenido no varía en exceso a la propuesta que se presenta de reglamento en la Unión Europea, de reglamento de inteligencia artificial. Con una diferencia evidente, y es que en su texto no obliga al propio Estado, a la administración pública, sino que son obligaciones por parte de las empresas del sector privado. Ya os adelanto, o les adelanto a todos, que el caso de la Unión Europea sí que no obliga tanto a los individuos, a implantadores, responsables, proveedores y a los estados que apliquen estos sistemas. Por tanto, sí parece que es necesaria una regulación, pero ¿por qué motivo? El motivo principal es los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estamos viendo cómo se desarrolla a pasos agigantados y el ejemplo más evidente, y este creo que todos lo tenemos, es el caso de ChatGPT. ChatGPT nace como empresa, saca su producto a finales de noviembre del año 2022. En prácticamente 2 meses, pasados 2 meses, anuncio que tiene 100 millones de usuarios únicos mensuales. Actualmente, los datos son de noviembre de 2023, es decir, un año después, esta información nos la actualizan y nos vienen a decir que tienen 100 millones, pero en este caso ya no es mensual, sino es diario. 100 millones de usuarios únicos. Por tanto, estamos viendo cómo los sistemas que tenemos ahora, que son sistemas de inteligencia artificial sumamente complejos, tienen la capacidad de influir no solamente en un estado, no solamente en dos, no solamente en un entorno, sino que tienen la capacidad de influir en un entorno global. Por tanto, hay que afrontar la regulación de la inteligencia artificial también de una forma coordinada entre los distintos estados. El caso de ChatGPT puso en evidencia cómo los riesgos asociados a protección de datos, propiedad intelectual, estaban encima de la mesa. Pero es que si atendemos a otros sistemas que vendrán próximos, como puede ser la automatización de vehículos autónomos que no precisen de conductor, cabrá preguntarnos quién responde del daño cuando un coche provoca un accidente, puesto que no tenemos conductor. Este es otro más de los riesgos que se presentan. Son riesgos que, como vemos, afectan a todo lo que es derechos fundamentales. Y en este sentido se expresa el reglamento de inteligencia artificial. Presenta como objetivo la protección de los derechos fundamentales. Y aquí se mueve conforme a un binomio. Por una parte, pretende fomentar la innovación al mismo tiempo que presenta que desea proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Me gustaría aquí traer unas afirmaciones que podemos encontrar en cualquiera de los textos, que también lo cierto es que llevamos 2-3 años en el que la Unión Europea no para de generar documentación en torno a la posibilidad de regular la inteligencia artificial. Todo ello bajo el paraguas de lo que se ha denominado como enfoque de la inteligencia artificial. Pues bien, en prácticamente todos los textos, incluido en el preámbulo de esta ley, de este reglamento de inteligencia artificial, encontramos una afirmación así. Se trata de un enfoque centrado en la excelencia y la confianza, con el objetivo de impulsar la investigación y la capacidad industrial, garantizando al mismo tiempo la seguridad y los derechos fundamentales. Aquí pone encima de la mesa las instituciones de la Unión Europea su deseo de proteger los derechos fundamentales frente a la creciente desarrollo de la inteligencia artificial, que parece que no tiene límites, menos esa es la apariencia que presta, y por otra parte, garantizar que no perdamos, que la Unión Europea no pierda de vista la idea del desarrollo tecnológico. Queremos
queremos estar a la vanguardia junto con otros estados y otros sectores. Sin duda esto es complejo. Sin duda es complejo porque a nadie se nos escapa que si pretendemos incentivar la innovación, no es compatible, no sabemos hasta qué punto es compatible con salvaguardar los derechos fundamentales, puesto que una regulación sumamente restrictiva impedirá el desarrollo tecnológico. En este sentido, me gustaría también traer una afirmación por parte de uno de los eurodiputados, en este caso español, y que estuvo presente en los acuerdos de diciembre y en el Parlamento Europeo. Se trata de la persona Iván García del Blanco, como digo, eurodiputado por parte de España. También incidir, y aprovecho, en que en estos acuerdos que se dieron, acuerdos tripartitos que se dieron en diciembre, y que creo que todos los vimos, ¿no? No sé si atendieron a las noticias que salían en El Mundo, en El País, prensa generalista que las ponía en su portada. Y con el titular siguiente: la Unión Europea aprueba el primer reglamento de inteligencia artificial. Esta era un poco la noticia que se sacaba en diciembre de 2023. Pues en este sentido, me gusta mucho la afirmación que escuchaba hace unos días a Iván García del Blanco, quien venía a decir: la norma no solucionará todos los problemas que puedan surgir, pero es un marco intuitivo y protector de los derechos de la ciudadanía y la innovación. A mí esta afirmación, la verdad, es que me llamó la atención, pero no por su contenido. Que venga a decirnos que esta norma no solucionará todos los problemas no es sorpresa. Cualquiera de nosotros que hayamos tenido la oportunidad de leer la propuesta de 2021 y las sucesivas modificaciones que se han ido dando, observamos que efectivamente esta regulación no tiene capacidad, pero tampoco una finalidad de garantizar o salvaguardar los derechos en materia, por ejemplo, de protección de datos, o una regulación concisa en materia de propiedad intelectual, y que decir que tampoco la tiene en materia, por ejemplo, de responsabilidad extracontractual. Este ejemplo que indicaba sobre el coche autónomo, como cualquier otro sistema en el que se pueda exigir daño, responsabilidad por un daño. Pues bien, pero me gustó esta afirmación porque se contrapone mucho a los titulares que venimos leyendo en la última semana, en el último mes y quizás en el último año. Y es que tenemos una nueva regulación en inteligencia artificial, llega a Europa, somos vanguardia y esto va a solucionar los problemas. O al menos va a solucionar los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial. Bueno, lo cierto es que está muy bien. Prefiero yo poner los pies sobre la tierra y decir: tenemos una regulación. Esta sin duda puede que tenga un impacto positivo en materia de inteligencia artificial, pero los problemas siguen estando ahí. En este sentido, el Reglamento de Adopción Internacional, en su contenido y en su estructura, se presenta como una norma marco, una norma que pretende influir en dos aspectos o en dos ámbitos. Por una parte, en el resto de normas sectoriales que tiene la Unión Europea. Por ejemplo, han ido distintas propuestas en materia de responsabilidad extracontractual que ahora mismo están en el tintero, pero también una modificación, una adaptación o una nueva norma en materia de productos defectuosos. Todo esto se hará bajo el paraguas de este reglamento de inteligencia artificial. Desde que se presentó la propuesta en 2021 hasta ahora, es cierto que ha habido modificaciones sustanciales, aunque su contenido y su fundamento se permanece invariable. Se presenta este reglamento como una norma marco, como decía, y que se sustenta en el concepto de gestión del riesgo. Se clasificarán los distintos sistemas de inteligencia artificial que existan en función del riesgo que puede generar su uso. Así, creo que como conocen mucho, se puede clasificar atendiendo a riesgo inasumible, alto riesgo y riesgo limitado o nulo. Los sistemas de inteligencia artificial que traigan consigo un riesgo que se considera inaceptable estará prohibido. Estará prohibido su uso y su implementación dentro del mercado de la Unión Europea. Por otra parte, aquellos sistemas que sean considerados de alto riesgo, sí se permitirá su uso dentro de la Unión Europea, pero con normas sumamente restrictivas y con una finalidad de conocer bien el procedimiento, normas de carácter de transparencia y control.
Por último, tenemos, y bueno, que decir que el grueso de la regulación viene en este sentido, en los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Por último, nos quedan los sistemas de inteligencia artificial que no causan riesgo, que tienen un riesgo limitado. Aquí se le impone un mero deber de transparencia. Que no se nos escape tampoco que dentro de todos los sistemas de inteligencia artificial, la gran mayoría son sistemas que no aportan un riesgo en su actividad. Esto también nos permite un poco alejarnos de esta idea que también se está viendo mucho en los medios de que la inteligencia artificial va a extinguir. Esta idea tan no sé, a mí una sensación que me da de que quien lo está escribiendo no es consciente del día a día. Entre otras cosas porque sí, la inteligencia artificial tiene grandes riesgos y riesgos que tienen un impacto muy amplio, pero hay que conocer bien esos riesgos, porque más que una extinción estamos hablando de una vulneración de derechos fundamentales. Estamos hablando de una vulneración de protección de datos, una vulneración en derechos de autor o una vulneración en temas de seguridad o acceso a la educación. Estos son los riesgos reales a los que nos estamos enfrentando. Y en este sentido, el reglamento sí se presenta como un elemento útil. Ahora ya sí, y tema más cercano, más de actualidad, voy a poner encima de la mesa las modificaciones que se presentaban sobre la propuesta, las modificaciones de junio y de diciembre. Antes de nada, las modificaciones que se produjeron en junio fueron por parte del Parlamento, en las que el Parlamento ha asumido durante todo este tiempo una postura que podríamos definir como más garantista de los derechos de los ciudadanos y a favor o en línea con distintas agrupaciones o asociaciones de consumidores y usuarios. Como contraposición tenemos la figura asumida por el Consejo, y en el Consejo Europeo se presentaba más distante en esta postura y, como veremos, influyó en sentido opuesto, permitiendo un mayor desarrollo de la innovación que una protección sobre los consumidores. El primero de estas modificaciones se produjo en junio y el Parlamento aprobaba una modificación en relación a una modificación del propio concepto de inteligencia artificial. Y esto es un hecho al que no me he atrevido hasta ahora a entrar a definir qué es la inteligencia artificial, porque tenemos tanto sistemas de inteligencia artificial como conceptos, y los distintos conceptos ni siquiera hay una unanimidad de criterios a los que atender. La Unión Europea, consciente de ello, finalmente ha optado por un modelo, un concepto de inteligencia artificial que está alineado con el de la OCDE. Como ya incidía al principio del panel, lo cierto es que la OCDE y la Unión Europea se han mantenido en posiciones paralelas en torno a la regulación de la inteligencia artificial. En este sentido, queda definido la inteligencia artificial como todo sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y capaz para objetivos explícitos o implícitos de generar información de salida, como predicciones, recomendaciones o decisiones, que influyan en entornos reales o virtuales. De este concepto se sacan distintas conclusiones. La primera es que estamos ante un concepto abstracto. Es un concepto indeterminado en gran medida, y es que en ningún caso se ha pretendido aportar un concepto preciso por miedo a una obsolescencia tecnológica. Es decir, el riesgo es que cuando se venga a aprobar el reglamento, este concepto ya no sea útil o deje fuera muchos modelos que en un futuro se presentarán de inteligencia artificial. Esto presenta un gran reto para los juristas, para el mundo de la abogacía y principalmente para los tribunales cuando vendrán a interpretar qué son sistemas de inteligencia artificial y qué sistemas no pueden ser calificados como tal. Por otra parte, el ámbito de aplicación de este reglamento atiende a todos aquellos sujetos responsables, proveedores, implantadores y representantes autorizados establecidos en la Unión Europea. Si bien este ámbito de aplicación es estrictamente dentro de la Unión Europea, al igual que sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos, este reglamento nace con una vocación de lo que se conoce como efecto Bruselas, es decir, de influir en ordenamientos extranjeros. El motivo es sencillo. Esta norma, debido a las propias características del derecho internacional, no puede ser aplicado fuera de la Unión Europea. Pero una regulación que se ciña a unos cuantos estados no es suficiente para un desarrollo tecnológico
tan grande, tan fuerte que se está dando. Y además esto se evidencia muy bien en los distintos pasos que ha dado la Unión Europea, ya que cuando se presentaba el libro blanco, la propuesta de reglamento, hace ya unos años, se presentaba la inteligencia artificial como un sistema que sí, que tenía un software muy potente. Pero también se tenía la idea de que había un componente que era un hardware. Estaba en mente sistemas de drones, de inteligencia artificial, vehículos autónomos o, por ejemplo, robots que interviniesen en operaciones quirúrgicas. Y en este sentido, se buscaba una regulación que atendiese a estas cuestiones. Hasta tal punto que, como veremos más adelante, los sistemas generativos, aquellos que crean imágenes o que crean vídeos o contenido de audio, no estaba previsto que se regulase en este reglamento de inteligencia artificial. Ha sido en 2023 cuando sí se ha introducido, más con regulaciones muy fuertes. En este sentido, lo cierto es que la Unión Europea no tuvo esa visión de enfocar los verdaderos riesgos a los que nos enfrentamos. Dado este contexto, al no existir un hardware, los sistemas son fácilmente comerciables en todo el mundo. Sistemas de inteligencia artificial, como vimos en el caso de ChatGPT, que en menos de 2 meses tenía 100 millones de usuarios únicos mensuales. Por tanto, los riesgos se acrecentan. Si retrocedemos un par de minutos, atendíamos a una escala o clasificación de los distintos sistemas de inteligencia artificial. Indicábamos que existían los sistemas prohibidos y sistemas de alto riesgo. Y por último, los sistemas de riesgo mínimo o reducido. Bien, ahora sí, entramos en los sistemas de inteligencia artificial prohibidos y las modificaciones que ha habido en torno al artículo 5. El artículo 5 del reglamento es el que regula esta cuestión. De forma muy breve, se señalan como sistemas que están prohibidos que se comercialicen y se implanten en la Unión Europea los siguientes. En primer lugar, aquellos sistemas que sean utilizados para la manipulación cognitiva de la conducta. También el rastreo indiscriminado de imágenes faciales, obtenidos de sitios web y circuitos cerrados de televisión. No sé si recuerdan el caso de Clearview, que también tiene escaso un año, en el que se conoció que el FBI utilizaba una empresa que le facilitaba una base de datos ingente de caras y nombres. Es posible que cualquiera de nosotros estemos ya en la base de datos del FBI a través de este sistema, el sistema Clearview. Esto fue sumamente polémico y lo cierto es que nuestro reglamento lo prohíbe de forma expresa. Por otra parte, también se prohíbe el reconocimiento de emociones en espacios de trabajo e instituciones de enseñanza. La Unión Europea es consciente de que entornos como el trabajo o los centros educativos son entornos de especial vulnerabilidad por la relación que se establece. Un ejemplo muy sencillo es, estaría prohibido aquel sistema que tenga como finalidad conocer en una entrevista de trabajo cómo se está desarrollando el aspirante, es decir, cómo el aspirante se está comportando. En este sentido está prohibido, no se puede conocer las emociones. ¿Cabe pacto expreso? No. En ningún caso. Están prohibidos la implantación de cualquier tipo de estos sistemas. Por otra parte, también está prohibido lo que se conoce como social score, es decir, la puntuación por parte y categorización de los ciudadanos en base a sus gustos, orientación sexual, ideología o creencia. Y por último, la identificación biométrica en espacios públicos. Esto ha sido sumamente debatido. Esto ha sido uno de los grandes caballos de batalla discutidos, puesto que el Parlamento lo prohibió. El Parlamento entendió que en ningún caso estos sistemas debían permitirse. El Consejo entendió que sí, y en este se mantuvo el conflicto y los días de debate se prolongaron en los meses de diciembre. Finalmente se ha optado por su prohibición, pero se exceptúan ciertos supuestos. Este es el control policial, de tal forma que los sistemas de inteligencia artificial que utilicen sistemas de identificación biométrica sí podrán usarse si tienen previsto que sea para una finalidad de control policial y siempre sujeto a las siguientes circunstancias, que ya le adelanto que son numerosas las salvaguardas que se presentan. En primer lugar, tienen que ser sobre una serie de delitos que están tasados y están previstos en el anexo número 3 de este reglamento. Estos son delitos considerados graves, como puede ser homicidio,
relacionados con el terrorismo, secuestros o relacionados con la infancia. Además, las autoridades policiales tendrán que pedir una evaluación de impacto. En esta evaluación de impacto el sistema será evaluado y se pondrá encima de la mesa para este caso concreto los derechos fundamentales que se ven en riesgo y qué impacto tendrá. Asimismo, se requerirá el control por parte de una autoridad administrativa o judicial autónoma que tomará la decisión de si se prevé o no. A esta serie de premisas y controles que se realizan sobre los sistemas de identificación biométricos en tiempos reales se añaden dos elementos. El primero es que se prevé la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan a través de su derecho nacional aún más la aplicación de estos tipos de sistemas. Es decir, podrá haber estados dentro de la Unión Europea que limiten y restringen prácticamente en su totalidad estos sistemas de identificación biométrica. Y por último, la Comisión requerirá informes anuales sobre el uso por parte de las autoridades policiales de estos sistemas de identificación biométrica. Más allá de los sistemas prohibidos, que únicamente se ocupa el artículo 5 de esta regulación, tenemos el grueso del reglamento que se ciñe a los sistemas considerados de alto riesgo. Sobre los sistemas de alto riesgo también se han visto sumas modificaciones en las que se ha venido a aumentar los controles. Conscientes ahora sí de la capacidad de impacto que tienen estos sistemas, se presentan unos controles de transparencia y especialmente unos controles sobre toda la cadena de valor del producto, de tal forma que se pueda conocer en qué situación se encuentran estos sistemas, qué capacidad y elementos tienen y cuál es su impacto. Además, deberán aportar documentación técnica sumamente detallada de cómo funcionan estos sistemas, así como de las pruebas y prácticas que se han realizado sobre los mismos, en relación especialmente con posibles vulneraciones de derechos fundamentales. No he afirmado, pero quizás sería bueno, se trata de un reglamento, no una directiva. Este reglamento tiene cierto sentido que sea así, puesto que estamos ante una norma que pretende tener un impacto en todo el mercado y que pretende influir de la misma moda, del mismo modo, en un país y en otro, en un estado y en otro. En este sentido, considero que es aconsejable que fuese así, un reglamento. Volviendo un poco a los distintos sistemas de inteligencia artificial, dentro de los sistemas de alto riesgo tenemos lo que se conocen como modelos fundacionales o modelos generativos de inteligencia artificial. No sé si recuerdan que decía hace unos minutos que no estaba previsto, no había absolutamente en la propuesta 2021 ningún precepto que se dedicase de forma exclusiva a estos sistemas. Pero los riesgos aquí están. También noticia, creo que fue sí, de 2023, en el que Italia durante un tiempo de forma temporal prohibió el uso de ChatGPT. ChatGPT responde a lo que se conoce como un sistema fundacional, es decir, un sistema sumamente complejo que es capaz de generar contenido. En este caso es de carácter conversacional, genera un texto. Pero también tenemos sistemas que generan imágenes y este 2024 se habla de sistemas que van a crear vídeos, de los cuales será muy difícil identificar si es real o no. Asimismo, si hablamos de inteligencia artificial, un sistema que ya se puede utilizar, esta tecnología existe, son aquellos en los que consigue copiar e imitar de forma más que precisa, sumamente precisa, la voz. Hasta tal punto que me decía este fin de semana un compañero ingeniero de robótica que a día de hoy esta tecnología es suficiente para que en unos 30-40 segundos, en los que yo estoy hablando, es decir, ahora mismo, con esta tecnología sería más que de sobra, para que un sistema en 30-40 segundos capte nuestra tonalidad de voz, así como nuestro acento, nuestros dejes y nuestra forma de expresarnos, lo cual dificulta sumamente conocer si estamos ante una inteligencia artificial o una persona concreta. Y los riesgos que trae consigo se intensifican. A nadie se nos escapa el riesgo que puede darse en, por ejemplo, posibles estafas relacionadas con secuestros.
Recibimos una llamada y lo que estamos escuchando es a nuestro hijo, es a un hermano o a nuestros padres, que nos está pidiendo que por favor demos una cantidad de dinero. Si nosotros no somos capaces de identificar la voz, ya no solamente por el tono, sino también por la forma de expresarse, puesto que tenemos inteligencia artificial capaz de generar este contenido, somos muy vulnerables. Esto es lo que se habría que considerar como sistemas de alto riesgo. Bien, pues sobre los sistemas de alto riesgo se presenta una regulación en dos niveles. Por una parte, a cualquier tipo de sistema, ya sea ChatGPT o otros sumamente complejos o otros más sencillos, se le impone un deber de transparencia. Se le exige, antes de su implantación en el mercado, que se presenten unos informes en el que se detalle de forma concisa en qué consisten estos sistemas y qué impacto tienen. Además, deberán revelar que este contenido ha sido generado efectivamente por inteligencia artificial para evitar cualquier tipo de fraude y diseñar el sistema de forma que impida que su contenido sea ilegal. También es noticia de hace unas escasas semanas el caso de Taylor Swift. La cantante, de la noche a la mañana se publicaron centenares de imágenes en el que no eran suyas, sino que había sido generado por un sistema de inteligencia artificial en el que estaba ella en un contexto que ella no había escogido. Además, eran con un contenido erótico las imágenes y no cabe duda de que vulneraban su derecho a la intimidad y otros derechos fundamentales. Bien, esta imagen en ningún momento se identificaban que era inteligencia artificial. En este sentido, el reglamento europeo prevé que se tengan que diseñar modelos que impidan que estas imágenes puedan publicarse o puedan generarse per se. Así como en cualquier momento que haya una marca de agua y un identificativo para que el usuario pueda apreciarlo y la sociedad en su conjunto. Y por último, como decía, un control en dos niveles para estos sistemas de alto riesgo. Tenemos lo que se conoce como una serie de controles, unos controles en los que se deberá valorar los modelos por parte de una autoridad independiente, se deberán de realizar distintas pruebas mucho más exhaustivas y se deberán mitigar los riesgos sistemáticos, así como garantizar la ciberseguridad. Volvemos otra vez a conceptos que no cabe duda que son indeterminados jurídicamente y se nos plantea, como expertos en el derecho, cómo se va a poder interpretar esto y hasta qué forma y hasta qué modo podemos exigir que el sector tecnológico, las empresas, detallen toda esta información y se queden obligados. Por último, dentro de los tres sistemas nos queda el sistema de riesgo mínimo o limitado. Los sistemas de riesgo mínimo o limitado son aquellos que, como decía al principio del panel, apenas tienen obligaciones, más allá que una obligación de transparencia. Este es el ejemplo sencillo de los chatbots. Ahora mismo muchos de los servicios que se ofrecen en el comercio electrónico está presente chatbots. Tú presentas una duda, una reclamación o estás comprando y quien está interaccionando con nosotros es un sistema de chatbots. En este caso únicamente se le obligue transparencia. Es decir, que el usuario conozca que se está tratando con un sistema de inteligencia artificial. Como se prevé que los riesgos no vayan más allá, se le exige meramente esto. Una vez que hemos definido los distintos riesgos y distintos conceptos, nos queda la pregunta de, está bien que este reglamento imponga una serie de controles, en su mayoría previos y también durante el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, pero ¿cómo se efectuarán y se llevarán a cabo? A través de sanciones y multas. Este es un sistema propio que ya característico, ya vimos en otros reglamentos, entre el más próximo, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, y es que tiene ciertas similitudes este reglamento con el Reglamento General de Protección de Datos. Se prevé una serie de sanciones, así como una autoridad sobre la que se podrá presentar reclamación y podrá sancionar. En el caso, por ejemplo, de España, es la agencia que se encuentra en A Coruña. Bien, las sanciones también han sido objeto de modificación en este último año y se han aumentado. Ahora mismo las sanciones son las siguientes, se plantean en tres niveles. El primer nivel, para aquellas empresas que implanten sistemas prohibidos, se les impondrá una multa de 35 millones de euros o bien el 7% del volumen de su negocio en relación al año anterior. La cantidad que sea superior entre estas dos. De igual modo, aquella empresa que incumpla las obligaciones contenidas en la norma, aquí atendemos a sistemas de alto riesgo, se le impondrá una multa de 15 millones de euros
o el 3% del volumen de negocio. Una vez más, aquel que fuese superior. Y por último, para aquellos que presenten información que es imprecisa, información que no es exacta, se le impondrá una sanción de 7,5 millones de euros o bien el 1,5 del volumen de negocio. Una vez más, el montante que sea superior entre estas dos cuantías. Nos cabe la duda de qué sucede si estas mismas sanciones podrían ser aplicables y en estas mismas cuantías para las pymes o empresas de un tamaño considerablemente inferior o que manejen un volumen de negocio más pequeño, más reducido. En este caso prevé la norma que se puedan adaptar. Hasta aquí, la norma, como estamos viendo, es sumamente compleja y plantea un modelo de clasificación de los sistemas, los que le impone distintos tipos de sanciones. Al mismo tiempo, este reglamento plantea un nuevo sistema de gobernanza y es que entiende que para que este reglamento se pueda aplicar y para que la Unión Europea no se quede atrás en el constante desarrollo que se está dando en esta tecnología, es necesario un modelo de gobernanza, que no es otra cosa que implantar o que presentar distintas instituciones de control y salvaguarda. En este sentido, se prevé en este año, una vez que se apruebe el reglamento, ahora entraremos en vacatio legis, periodo de aprobación, pero en este año se entiende que se aprobará la creación de una oficina de inteligencia artificial adscrita a la comisión. Esta estará compuesta de una serie de expertos independientes que asesorarán a la comisión en materia de inteligencia artificial. Asimismo, también se plantea la creación de un comité de inteligencia artificial que en este caso está representado por los distintos Estados miembros, de tal forma que sean los Estados miembros que tengan una voz más que presente en el desarrollo del futuro reglamento o la adaptación del mismo. Y por último, un foro consultivo que en este sentido se amplía a todos los agentes, todos los sujetos implicados. Expertos, asesores del mundo académico, investigadores, empresas y también autoridades públicas y distintas agencias del tercer sector de acción social. Como vemos, se trata de una gran batería de normas e imposiciones que presenta este reglamento, un reglamento relativamente complejo con una exposición de motivos amplísima y que se prevé que se apruebe en el mes de abril la última votación, la votación por parte del Parlamento. Si bien, como se conocía en noticias de diciembre, se hablaba de una vacatio legis de 2 años. Esta vacatio legis está principalmente fundamentada o encuentra su justificación en que a día de hoy muchas de las propuestas que se plantean no tenemos medios para su implantación. Por ejemplo, esto último que estábamos afirmando sobre la estructura de gobernanza que plantea la Unión Europea, en muchos casos se desconoce si contamos con la formación suficiente para constituir todas estas instituciones. En este sentido, se plantea una vacatio legis de 2 años. Si bien esto no es de forma generalizada, no es todo el reglamento, se va a entrar en vigor en 2026, sino que muchas materias entrarán en vigor prácticamente en los siguientes plazos. En el plazo de 6 meses entrará en vigor la materia en relación a los sistemas de inteligencia artificial prohibidos y en el periodo de 1 año sobre los relacionados con los modelos generativos o fundacionales. Por último, y un poco a modo de cierre y conclusiones, que disponiendo de estos minutos, sí me gustaría adelantar que me encantaría generar un poco de debate con todos ustedes, puesto que la inteligencia artificial es una materia que está en boca de todos y que requiere también de la opinión y formación del sector jurídico y de opiniones relevantes, no solamente. Bien, en este sentido, para finalizar, lo que se presenta como el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento a priori que sí va a ser útil, que sí va a tener un impacto en la sociedad, pero que por sí solo no es suficiente. Y muchas de las cuestiones que estamos viendo, que no se han regulado y que no están previstas que se regulen, cabe preguntarnos el motivo, cabe preguntarnos qué hay detrás. Si a día de hoy no tenemos reglas en materia de responsabilidad extracontractual para regular sistemas que las características de la inteligencia artificial son sistemas tremendamente opacos y sistemas autónomos, difícilmente vamos a poder utilizar las reglas que conocemos a día de hoy
de los modelos, por ejemplo, del sistema de responsabilidad extracontractual. Y esto es uno de los riesgos a los que se enfrenta y la Unión Europea a día de hoy no tiene una regulación. Asimismo, como habréis podido observar, tampoco me ciño en demasiadas medidas para garantizar los derechos de autor. Y que necesitamos de nuevas normas y necesitamos que no se detenga este proceso normativo. Y por mi parte, doy el cierre y de verdad que estoy muy interesado en toda su aportación. Muchas gracias, Juan Pedro, por tu intervención. Te traslado una pregunta que nos ha llegado del compañero Ramón, y este comenta cómo va a quedar después del reglamento de inteligencia artificial las entidades de supervisión, es decir, de qué forma se van a aterrizar estas entidades, también quienes se encarguen de todas las sanciones, de las infracciones que has comentado anteriormente, cómo se va a aterrizar esto luego a cada Estado miembro. Sí, cada Estado miembro va a tener una autoridad de supervisión, una autoridad estatal, y será esta quien se encargue de la administración, de la imposición de sanciones. Muy parecido a cómo se viene realizando con el Reglamento General de Protección de Datos. En nuestro caso, ya supimos en 2023 que había sido A Coruña la que iba a acoger esta autoridad de supervisión y control. Estamos hablando de una autoridad de carácter administrativo en el que cualquier usuario puede presentar una reclamación. De esta forma, lo que se pretende un poco es facilitar que el reglamento sea útil, que el reglamento se pueda aplicar a través de la imposición de sanciones. La compañera Laura Ramos dice si el reglamento no regula nada en relación con la propiedad intelectual y la responsabilidad, o si esto lo deben regular los Estados miembros. Sí, ahora mismo lo que se impone son control de transparencia y controles para conocer qué se está aplicando de forma previa a su implantación. Pero lo cierto es que todavía no ha quedado definido cómo se va a proteger la propiedad intelectual. No cabe duda de que finalmente los sistemas tendrán que pagar, puesto que si están utilizando datos que están protegidos por derechos de autor, no pueden incumplirlo, meramente porque son sistemas de inteligencia artificial. Es evidente que tendrá que llegar a acuerdos, pero ya estamos hablando de una serie de acuerdos que son entre acuerdos público-privados entre los distintos sectores y sistemas y las propias autoridades. Pero como digo, este reglamento en sí no contiene nada más que controles previos. Es decir, se deberá facilitar esta información, que efectivamente este sistema está utilizando esta información que está protegida mediante derechos de autor. Bueno, la compañera Nayara, más que una pregunta, viene a hacer un poco una reflexión. Sí, comenta si, o que le parece que en cierto modo queréis saber tu opinión también sobre si la Unión Europea no se ha acelerado un poco con la aprobación de este reglamento, ¿no? Y el haber dejado también un par de años para la entrada en vigor, viendo cómo está evolucionando todo el tema de la inteligencia artificial, si va a ser un periodo lo suficientemente grande, digamos, como para, bueno, pues que va a tener que tener un montón de adaptaciones y un montón de mejoras en todo este tiempo. Sí, en mi opinión no. En mi opinión creo que es necesaria. Entiendo las dificultades que se presentan y los retos que presenta una regulación como esta. Si atendemos un poco a nuestro entorno, China, a la vanguardia del desarrollo tecnológico, está imponiendo restricciones y además está utilizando el mismo modelo de gestión de riesgo-control que quiere implantar la Unión Europea. Este es el caso de China, pero es que si atendemos a otra de las grandes potencias tecnológicas, como es Estados Unidos, ha impuesto una orden, la orden ministerial de Biden, una orden administrativa, que también está pidiendo información, ciertos controles de transparencia. Por tanto, la necesidad de una regulación, bajo mi punto de vista, mi percepción es que sí que es necesaria. Ahora bien, si atendemos su contenido, esto sí que genera mucho más debate y debemos de plantearnos si este es el modelo que queremos o no queremos y si estamos siendo sumamente garantistas o todo lo contrario. Porque aquí las posturas son muy contrapuestas. Hay quienes consideran que esta regulación es sumamente garantista y va en detrimento del desarrollo tecnológico. Y al mismo tiempo hay posturas que defienden todo lo contrario,
que se está incentivando demasiado el desarrollo tecnológico dentro de la Unión Europea. Pues no hay más preguntas, Juan Pedro. Me ha parecido muy interesante. Es una materia, como comentamos al principio, pues bueno, pues utilidad y actualidad también continua. Todos los días leemos en prensa cómo va avanzando este tema, así que agradecerte en nombre de la agrupación pues que has tenido este espacio con Nada, nosotros. nada, dar las gracias igualmente, dar las gracias a todos ustedes, especialmente a ti, Ángel, por todo este tiempo y encantado. Pues muchas gracias. Muy bien, hasta luego.